Buenas tardes. Mi nombre es Lisandro Alchevli, cursante primer año de Derecho, Saya, sección A. Hoy le vamos a poner un recital del origen de la lengua castellana y su evolución. Desde 1492, con el descubrimiento de América, hubo un intenso intercambio cultural en el cual las lenguas indígenas se enriquecieron con vocablos castellanos. El idioma español proviene en un 60% del latín, 10% del griego, 15% del idioma árabe, 10% del germánico y 5% de otras lenguas. El inglés realizó aportes de vocabulario que en la actualidad son muy utilizados en diferentes ámbitos, en deportes, tenis, golf, vóley, surf, etc. La llegada de los bárbaros generó un conflicto en las comunicaciones, ya que estos no impusieron sus lenguas a los pueblos invadidos. Otra lengua que aportó un importante grupo de términos fue el francés, probablemente por causa de la proximidad que tenían España junto a Francia. Las palabras de origen francés son, por ejemplo, coqueta, debate, garantía, hotel, pantalón, sofá, entre otros. Tampoco podemos dejar atrás los aportes lingüísticos de los inmigrantes italianos. En América algunas palabras de este origen son balcón, capricho, novela, etc. Al caer el poder visigodo, los árabes fueron llamados en su ayuda, pero se volvieron en contra de aquellos cuando tomaron a Córdoba y Toledo en el siglo VIII a.C. Con el consecuente desmembramiento del poderío musulmán en la península, el idioma árabe marcó diferencia lingüística e introdujo gran cantidad de términos en el español. Nos hacemos unas interrogantes: ¿cómo surgió el idioma que hablamos? ¿Cómo evolucionó? ¿Qué lenguaje han construido en su formación? Tenemos que en el periodo prerromano, antes de la llegada de los romanos, la península ibérica estuvo ocupada por otros pueblos que tenían lenguas y culturas diferentes. Este periodo es conocido como la época prerromana. Los pueblos más importantes fueron íberos, celtas, vascos, fenicios, griegos y cartagineses. Cuando llegaron los romanos, todas las lenguas desaparecieron, menos el vascuence o el euskera. En la actualidad, la palabra de origen prerromano son el barro, la cabaña, la cerveza, el salmón, carpintero, conejo, la charca, perro, lanza y balsa. La llegada del latín, los romanos llegaron a España en el siglo II a.C. Trajeron su civilización más avanzada, sus costumbres y su lengua, el latín, pero no el latín clásico de las personas cultas, sino el latín vulgar que utilizaban los soldados y la gente normal. Las lenguas prerromanas compitieron en el latín durante algún tiempo, hasta que poco a poco esto los dominó. El País Vasco no sufrió la dominación romana como el resto de la península y por eso conservó su propia lengua. La mayoría de las palabras del castellano proceden del latín, 70%, los días de la semana menos el sábado, los meses del año, muchos nombres de ciudades y pueblos: Pamplona, León, Zaragoza, Lugo, Mérida, Astorga, y los numerales romanos, etc. Las lenguas romances, decimos que la distinta evolución del latín originó la formación de distintas lenguas que reciben el nombre de lenguas romances: castellano, catalán, gallego, italiano, francés, portugués, romano. Tenemos que la invasión de los visigodos durante el siglo V después de Cristo, los llamados pueblos bárbaros invaden la península ibérica. Lo más importante fueron los visigodos. Los visigodos se adaptaron a la cultura y al latín vulgar que se utilizaba en España, pero nos dejaron muchas palabras de su lengua que se llaman germanismo: parra, ropa, ganso, aspa, guardia, espía, tapa, brotar. Tenemos que la invasión de los árabes ocurrió en el año 711. Casi sin resistencia, los árabes ocupan prácticamente toda la península. Su cultura es superior a la de los visigodos. Por esto y la cantidad de tiempo que estuvieron con nosotros, casi 10 siglos, nos dejaron muchísimas palabras. El nacimiento y la expansión del castellano. En el norte de España, los cristianos hacen frente a los árabes en pequeños grupos. Su lengua va evolucionando con el paso de los siglos, para dejar de ser el latín y formar una lengua nueva, el castellano. Durante la Reconquista, los cristianos van ganando terreno a los árabes y con ellos la lengua castellana se va extendiendo hacia el sur de la península. Al finalizar el siglo
el castellano es la lengua más usada en España después del siglo XIV. Según parece, el castellano nació en la parte norte de Castilla, en zona comprendida entre Cantabria y Burgos, a la vez que el castellano, debido a diferentes evoluciones del latín, se desarrollaron otras lenguas que extienden frente a la dominación árabe. El vasco, en cambio, permaneció aislado y sin alteraciones con el paso de los siglos gracias a su situación geográfica. De esta manera se va formando el actual mapa lingüístico de la península ibérica, formando 4 lenguas románticas: castellano, catalán, gallego y portugués, además de una lengua no romántica que es el vascuence. Como distribución del castellano en el mundo entero tenemos en Hispanoamérica varios países: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Venezuela, República Dominicana, Paraguay, Uruguay. En Estados Unidos tenemos California, Florida, Nuevo México, Texas, Arizona, Colorado, Nueva York. En África tenemos Guinea Ecuatorial, Sahara Occidental, entre otros como Filipinas, Israel y zonas del Asia Menor. Esto es todo. Muchas gracias.